Antes de comenzar quiero contarles una pequeña historia. Este video que van a ver a continuación lo vengo tratando de hacer hace varios meses y por distintas cuestiones el rodaje del video y la investigación del video se fue postergando cada vez más y hasta en un momento pensé directamente en no hacerlo. Una de las razones por la cual tardé tanto en hacer este video y en terminarlo en realidad es porque una de las personas que iba a participar de este video en una entrevista era el presidente de la comunidad homosexual argentina, el señor César Sigliuti, que un día antes de la entrevista que teníamos pactada, tristemente falleció. Yo cuando empecé a investigar para hacer este video, descubrí la comunidad homosexual argentina y la utilicé como fuente para algunas cosas de este video. Y también encontré que tenían un número de contacto y me pude contactar con la gente de prensa, quienes muy amablemente me brindaron el número de César. Me puse automáticamente en contacto con él y luego de una muy breve charla, muy amigable por cierto, nos pusimos de acuerdo para tener una entrevista al martes siguiente. El lunes previo a la entrevista me puse en contacto con él, pero no me contestaba el teléfono. Luego me puse en contacto con María Laura, quien van a conocer en el video, y a quien le agradezco muchísimo por haber participado. Y a la noche me entero del fallecimiento de César. Que yo pueda hablar libremente de homosexualidad en un video para YouTube o en una plataforma como es YouTube, que es tan mundial, y que se pueda hablar con tanta libertad de un tema como es la discriminación a personas homosexuales cuando van a donar sangre, es gracias a la lucha de las personas como César Sigliuti y como María Laura y como todas las personas que están en la comunidad homosexual argentina. Y una de las motivaciones que a mí me llevó a terminar con este video fue querer hacerle un homenaje a César Sigliuti, quien, como hablamos con María Laura fuera de cámara, dio la vida literalmente por defender los derechos de las personas homosexuales en Argentina y obviamente de esa manera también en todo el mundo. Así que muchísimas gracias a todas las personas que luchan constantemente para que este sea un mundo mejor y más libre para todos y para todas. Ahora sí, vamos al video. Desde el comienzo de la pandemia en nuestro país, la donación de sangre y plaquetas bajó en casi un 80%. Y si bien estos números obviamente son alarmantes, algunas clínicas y hospitales, no todos, decidieron tomarse el atrevimiento de no aceptar a algunos donantes. Y no estoy hablando de personas con alguna enfermedad o con algún signo de COVID-19, sino que directamente decidían no aceptar a personas homosexuales. O por lo menos eso es lo que se estaba diciendo. Cuando me enteré de que esto estaba sucediendo, decidí empezar a investigar. Y efectivamente habían varios casos en nuestro país, pero uno me llamaba la atención por encima de todos los demás. Bueno, obviamente estamos hablando de los casos de discriminación a la hora de donar sangre, y el que resuena sobre todos es el caso de Daniel con el Hospital Garrahan, ¿no? Contame, Sí. contame esa historia, por favor. Bueno, mira, la historia empieza un poco antes. Nosotros allá por el año 2015 ya llevábamos casi 10 años de pelearnos con la Asociación de Hemoterapia Argentina, ¿no? El tema era estos formularios de autoexclusión donde, de hecho, en esa época se hablaban de personas de riesgo, entonces eran riesgo de VIH, riesgo de esto. Entonces, después de muchísimo trabajo, conseguimos sacar una resolución para la ley de sangre donde había situaciones de riesgo. Entonces, ante una situación de riesgo no importa ni la orientación sexual, ni la identidad de género, importa la situación. Listo, bueno. A partir del 2015 en adelante, no habíamos vuelto a tener conflictos. De hecho, muchas veces nosotros tenemos la costumbre cuando vamos o cuando alguien va a donar sangre de chusmear a ver cómo está todo. Bueno, empezada la pandemia, la donación de sangre se convirtió en algo que algunas personas podían hacer por familiares y muy allegados, porque al no poder circular y nada. Entonces nos llama a principios del mes de julio un pibe diciendo que él había ido a donar sangre por su papá, que había sido internado de emergencia en el marco siempre del COVID,
y que para su sorpresa, cuando estaba llenando ese formulario, decía que si había tenido sexo con un hombre en los últimos 12 meses, estaba imposibilitado de donar sangre. En ese momento César conocía inclusive la clínica, porque lo habían atendido allí en alguna oportunidad, una clínica de primer nivel de la ciudad de Buenos Aires. Llama por teléfono a su médico y le dice, che, puede ser que esto... Sí, le dice, pero eso lo maneja, esos formularios no son de la clínica, son de la Asociación Argentina de Hemoterapia. Bueno, empezamos a investigar y nos encontramos con que efectivamente en su página web, la Asociación Argentina de Hemoterapia, en vez de tener el formulario de esa resolución, por eso hacía la historia, en vez de tener ese formulario tenía uno anterior o uno muy complicado porque hablaba de que si habías tenido sexo con un hombre que hubiese tenido sexo con otro hombre por 12 meses no podía donar sangre. Estábamos con todo ese tema, porque la verdad que era terrible haber encontrado esto. Entonces decidimos elevar la queja ante la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación y ante el Ministerio de Salud de la Nación. Cuando la CHASE, la Comunidad Homosexual Argentina, hace algún tipo de estas actividades, siempre las da a conocer porque pasa esto que te voy a contar. Nosotros publicamos en todas nuestras redes que acabamos de elevarle una nota hacia esa. El maravilloso mundo de Instagram se comunica con nosotros una piba y me dice, mira, un amigo de mi hermano que es gay le pasó una cosa así, 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 así en el Garrahan. Le pedimos conectarnos, nos conectamos con Daniel, que muy generosamente nos contó. La historia es terrible, porque él estuvo durante más de 10 años yendo periódicamente a donar no solo sangre, sino donar plaquetas. Él nos explicaba que la donación de plaquetas conlleva la inyección de un anticoagulante, porque es un proceso que dura más de 1 hora. Para la extracción, o sea, no es que voy a hacer un trámite y vuelvo. Claro. Sumado a eso, él vive en el Partido de la Costa de la provincia de Buenos Aires, o sea que cada vez que iba a donar sangre implicaba que el día anterior, a la noche anterior salía de viaje, viajaba toda la noche, llegaba a primera hora, iba al Garrahan 2-3 horas y se tenía que volver con todos los inconvenientes que le causaba esta inyección. Un año atrás, más o menos, un poco más, siempre del Garrahan lo llamaban el día anterior a la donación para confirmar, porque obviamente esa posición de donación de 1 hora y que tenían que estar seguros que él fuera a donar para tenerla desocupada. Cuando llaman por teléfono del Garrahan a su casa, atiende su pareja. Y entonces le dice, mira, llamamos del Garrahan. Ah, sí, él va a ir mañana. Ah, bueno, dale, ¿con quién hablo? Y naturalmente le salió decir con la pareja. Cuando dijo eso, notó que del otro lado hubo una voz así como, ¿quién? Entonces ahí sí se sintió como, ¿qué hice? Y lo llama Daniel. Entonces cuando viene Daniel, se le dan vuelta millones de cosas por la cabeza. Y entonces la persona que lo atiende dice, ¿quién me atendió? No, le dice, estoy con unos amigos. Dice, te deben haber hecho una joda, no pasa nada. Mañana nos vemos, sí, dale, mañana nos vemos, qué sé yo. Cuando llega el otro día el Garrahan, después de viajar toda la noche, la persona que lo recibe, te imaginas, más de 10 años yendo, ya se conocía con todo el mundo, con los extraccionistas, y dice, espera que la jefa del servicio quiere hablar con vos. Entonces esta mujer le dice, Daniel, dice, ¿vos sos homosexual? Sí. Sí. No, ¿cómo no nos dijiste? Dice, pero ¿cuál es el problema? Hace más de 10 años que soy donante, hace más de 5 años que convivo con esta persona, no, perdón, hacía 5 años antes de empezar a donar que ya estaba con esa persona. O sea, hace tantos años que nos conocemos, somos una pareja cerrada, nos hacemos controles periódicos, porque digo, a ver, si hay algo que hacemos dentro de la comunidad LGBTI es cuidarnos, porque nada ni nadie mejor que nosotras y nosotros mismos para cuidarnos, entonces controlamos. A ver, somos las grandes organizaciones generadoras de campañas de control de VIH y ITS, de educación sexual en las escuelas cuando todavía no existía la ESI, hablamos siempre de la prevención, obviamente después del control. No, te imaginas, bueno, fue una cosa así bastante fea. Entonces, después de como 1 hora, le dice, pero al final dice, ¿hoy van a hacer la extracción o no va a hacer la extracción? Mira, la verdad que es... Sí, le dice, está bien, por hoy pasa, una cosa así. Cuando a él le están haciendo la extracción, la persona que estaba ahí dice, y capaz que la tiran a la sangre.
obviamente se fue, no volvió nunca más. Este no había sido el único caso que hubo en el No era el único caso. Bien. De hecho, uno de los chicos que nos llamó ya estaba viviendo en Entre Ríos, era un estudiante de medicina, así que sabía perfecto, un estudiante avanzado en medicina, sabía perfectamente de qué se trataba y justamente iba a donar sangre al banco de sangre del Garrahan porque sabía lo importantísimo que era el insumo para el hospital. Y cuando lo discriminan por esto, dijo, ya está, no entendieron nada, no saben nada, bueno, listo. Fíjate la cantidad de personas que pierde el Garrahan de que puedan ser donantes. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual no se les permite a las personas homosexuales donar sangre y plaquetas si hay una legislación que se los permite y la ciencia respalda de que no hay ningún tipo de riesgo? ¿En qué riesgo se basan estas organizaciones como el Garrahan o también la Asociación Argentina de Hemoterapia para decir, bueno, las personas homosexuales son personas de riesgo? Solamente en su prejuicio. Solamente en su prejuicio. Solamente en su prejuicio. Nosotros no entramos en la cuestión técnica de cuántos casos, cuántos no casos, pero si quisiéramos hacerlo, la ciencia nos está dando la razón. De hecho, después de 10 años de trabajo, se pudo sacar esa resolución, porque hubo un trabajo muy, muy grande previo para llegar a eso. Vos imaginate que estamos hablando de un insumo que es muy importante, porque no solo es la sangre, son las plaquetas, es el plasma, son muchas vidas. Con cada una de las donaciones de Daniel le habían contado que podían proveer de plaquetas a 10 niños internados en el Garrahan. Increíble. ¿Entendés? Sí, entonces, solo es el prejuicio. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decimos esto, el virus no discrimina. ¿Qué se podría hacer desde la sociedad como para generar más conciencia al respecto de este tema, ¿no? Y que haya un poco menos de discriminación? ¿Qué podemos hacer? Básicamente, educarnos, formarnos. Cuando nosotros hablamos de la educación sexual integral en las escuelas, es porque no es solamente a las niñas, los niños y las niñas que van a la escuela, porque quien va a dar esa capacitación va a ser una docente o un docente que deberá ser capacitado. Y a ese docente lo va a capacitar alguien que también ha sido capacitado. Entonces, porque en algún momento le decía, bueno, no, pero la ESI, hasta que estos niños y niñas sean grandes. No, el tema es que para llegar a las niñas, niños y niñas que hoy están en la escuela primaria o secundaria, también hubo toda una movida. Entonces, podemos tener leyes fantásticas. Tenemos una ley de sangre que es buenísima, pero si no hacemos un seguimiento y un control, pasa nada más ni nada menos que lo que vos dijiste. No se cumple la ley. Tal cual. Entonces, hay una ley de ESI. Bueno, implementémosla. Claro. Implementémosla, eduquémosla y saquémonos los miedos. Hace 20 años atrás, dudábamos si que te picaba un mosquito que había picado a una persona seropositiva no te transmitía el VIH. Y eso no pasó hace 150 años. No, hace 20. Entonces, cuando te ponían en un hospital VIH en la puerta de una sala, la gente no quería ni pasar por ese pasillo. Claro. A ver si todavía se sentaba en el asiento donde se había sentado un sidoso. La homosexualidad no se te pega porque subas al colectivo con un gay ni con una lesbiana. No se te pega ni lo puto ni lo torta por una transfusión de sangre. Hay que cortar con alguna de esas cuestiones. Sí. Creo que la máxima razón por la cual las personas homosexuales son discriminadas a la hora de ir a donar sangre es porque vivimos en una sociedad que le dedica más tiempo al odio y a la discriminación que al amor y a la inclusión. Creo que si le dedicáramos el mismo tiempo que le dedicamos al rechazo y a la división, el instruirnos, si nos instruyéramos con las mismas ganas que decidimos separarnos, creo que todo sería muy distinto, no solamente en este caso sino en muchos casos. Creo que la mayor pandemia realmente sigue siendo la ignorancia y la falta de información y muchas veces también la falta de buena voluntad para informarse. Yo encontré muchísimo material en internet y no fue difícil realmente hacerlo ni armar este video. Simplemente me tuve que sentar, entrar en Google y buscar la información que necesitaba y fíjense lo lejos que llegué. Pude entrevistar a personas que realmente están haciendo muchísimo para generar un cambio en nuestro país. No solamente es la falta de información, sino también las ganas de informarse y de realmente generar un cambio de conciencia.
Si te gustó este video, te agradezco que te suscribas y que le des like y comentes obviamente también qué te pareció, y si conoces alguna situación en particular o alguna persona que le haya pasado algo como esto, por favor no dudes de dejarlo en los comentarios. Compartí este video con todos tus allegados y todas aquellas personas que vos creas que les pueda gustar y les pueda servir, y obviamente, como siempre, nos vemos la próxima.